A pocos días del sorprendente triunfo electoral en las elecciones de medio término de la ultraderecha, con la aparición del gobierno Trump con un rescate en tiempo de descuento de claro carácter geopolítico que permitió con la intervención del Tesoro de los Estados Unidos socorrer en pleno marasmo financiero al experimento ultraderechista del liberticida Milei en una clara entrega de soberanía. En este nuevo capítulo de Reflexiones para la Transformación conversaremos con Cristian Castillo, actual diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad. Buenos días, Cristian. Gracias por participar en Reflexiones para la Transformación. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, Cristian, ¿cuál es el primer análisis que haces de las elecciones del 26 de octubre en un contexto previo de las mismas de múltiples crisis, ¿no? Prácticamente te diría que en tiempo de descuento vino la ayuda de Trump para cambiar en parte las cosas. Sí, le funcionó el voto chantaje o el voto mediado por la extorsión con la cual hizo la última parte de la campaña a partir del salvataje del Tesoro norteamericano. La extorsión porque efectivamente al decir que si no gana Milei me voy, estaban amenazando con un golpe de mercado, una corrida financiera que podía llevar el lunes el dólar a 2.000, 2.500, 3.000. Entonces, ante esa extorsión, un sector de votantes de Milei del 2023, que lo había abandonado en la elección provincial del 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires, bueno, volvió a Milei y lo votó aún con la nariz tapada, no porque está muy de acuerdo con lo que está haciendo en un conjunto de temas, sino por el temor digamos, a la corrida cambiaria, ¿no? Y era un voto conservador que le permitió al gobierno dar una cierta sorpresa, porque como efectivamente había tenido una derrota por paliza el 7 de septiembre, donde había perdido por 13 puntos con el peronismo en la provincia, bueno, no era la expectativa preponderante que el gobierno terminase con el resultado que logró del 40% a nivel nacional y un 41% en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde tiene una recuperación muy importante desde el 33% que saca el 7 de septiembre. Claro, está Entonces yo creo claro. que no, así como no había que impresionarse con el 7 de septiembre y pensar que el gobierno ya estaba knockout o que al peronismo le iban a caer los votos sin hacer nada, el 7 de septiembre disimula mucho la crisis del peronismo, ahora lo mismo no hay que hacer con el gobierno. Es una victoria política, es importante, la van a usar para pasar al... No hay que dejar de lado las enormes contradicciones que sigue teniendo tanto el plan económico como la política más en general del gobierno. Ahora, ¿por qué crees que no hubo un costo político que se plasmara en el voto sobre la inédita intromisión de regular el mercado cambiario por parte del Tesoro de los Estados Unidos en un país que tradicionalmente es uno de los más anti-yanqui de Sudamérica? Debe haber un cambio etario y esto, de alguna manera, la globalización, las redes, todo esto modifican en parte la subjetividad anti-imperialista. Mira, en parte sí, pero yo creo que, como te decía, hubo un aspecto de chantaje que fue el elemento determinante. Eso no niega todas otras cuestiones, ¿no? No es que aún los que se dieron al chantaje dicen qué bueno que intervenga el diablo y ahí está. Entonces eso indujo a una actitud profundamente conservadora, ¿no? O Claro, sea, comprender no significa compartir, ¿no? tal cual. Eh, No, aparte parece, salvando las distancias, a lo que fue el voto cuota al menemismo en su momento en la segunda legislatura de ellos. tiene algo de eso, tiene algo de eso, pero en una situación que yo creo que es de temor mayor, porque la verdad que el gobierno estaba muy mal, o Ujú. sea, le había fracasado todo el plan económico, tenía el auxilio norteamericano, el plan terminaba de colapsar. Y bueno, y los que votaron a Milei en el 2023, hoy
un último aval a ver si me mejorás la vida. Cosa que no creo que vaya a ocurrir con este esquema económico, porque la verdad es que el gobierno vino atacando mucho la economía y ahora veremos si con este respiro qué hace. Por lo pronto lo que está anunciando son nuevos ataques a la clase trabajadora, con la reforma laboral, con incluso una previsional impositiva, acordando con los gobernadores. Pero bueno, veremos si van hasta ahí, porque no nos olvidemos que Macri pensó algo parecido en el 2017, cuando había ganado la elección de medio término, por mayor diferencia que la que ha ganado, donde tenía un mayor peso parlamentario y también el apoyo de gran parte de los gobernadores, incluyendo a los peronistas, y cuando pasó a la ofensiva con la reforma jubilatoria, bueno, se encontró con una resistencia de masas. Entonces, ahora no podemos descartar que algo similar vuelva a ocurrir, ¿no? Si quiere avanzar en la quita de derechos a los trabajadores. Entonces veremos si en este mismo diciembre, en el mes que viene, ya larga el ataque en regla, utilizando las sesiones extraordinarias del Congreso, o decide calibrar un poco más para ver cuándo larga la ofensiva. Todo daría la impresión que van a alargar la ofensiva ahora, así que bueno, tenemos ya una batalla importante, ¿no? Creo que no nos ha dado respiro este año y nos lo va a seguir sin dar, y bueno, y hay una pelea, una disputa ahí que creo que tiene que ser muy, muy importante, porque, insisto, no es que los que volvieron a Milei, o sea, yo separo entre un sector que siempre estuvo con Milei, que comparte sus supuestos políticos, ideológicos, que es claramente de derecha, etcétera, con un votante fluctuante de Milei, ¿no? Ese votante fluctuante o más pragmático, incluso varios análisis dicen que no lo votó una franja de la juventud de los barrios populares que lo había acompañado en 2023, eso hay que terminar de corroborarlo en los análisis postelectorales, pero hay otro votante, insisto, donde quizá también haya votantes de sectores populares, pero que tenían el miedo al descalabro económico, que bueno, que no es que están de acuerdo con que le peguen a los jubilados o el ajuste en el Garrahan o en las universidades o en la discapacidad, pero igual lo acompañaron, o que vayan ahora a comprar el discurso de la flexibilización la política, y importante, que bueno, que habrá que pasarle por encima a la conducción de la CGT si no se pone a la cabeza de la lucha, como es lo más probable. Y creo que ya hay una tarea de enfrentarlo con la lucha, la movilización, y tratar de evitar que avancen, que den un paso más en la quita de derechos a los laburantes. Sí, como bien decías vos, la primera etapa parecería que es el verano, que van a apretar el acelerador a fondo para capitalizar el voto ¿no? Ahora, se abre por lo menos por unos meses un nuevo escenario, donde de perder la batería de votaciones en el Parlamento, el gobierno construye una suerte de oficialismo amplio, que es lo que quieren construir, con la suma de aliados de otros bloques, ¿no? Que le cierran los números en el ámbito parlamentario para avanzar en la reforma laboral y previsional e impositiva. Pero es verdad que si siempre ha sido importante la calle, hoy más que nunca, ¿no? Sí, esa mayoría es la misma por ahora. Tenemos que ver si la logra concretar. Uno puede hacer la hipótesis que es probable que concretar, ¿no? Lo tiene que concretar. Vamos a ver, en el Senado sí hay un cambio muy grande, porque el gobierno era una minoría muy chica y el peronismo estaba a tiro de la mayoría. Entonces, yo creo que en el Senado hay un cambio dramático, porque el Senado era donde más difícil le iba a hacer al gobierno imponer su medida, y ahora quizá se invierta. Y en diputados sigue siendo una Cámara muy fragmentada la que va a asumir. El gobierno, obviamente, que tiene una base de partida mucho más fuerte, pero que todavía tiene que hacer contorsiones para lograr los 129 para sacar alguna ley, ¿no? Tiene bloqueado el tercio, para ahí sí tiene números propios, o sea, lo que hay para dar vuelta un veto, pero después los decretos se liquidan con mayoría simple, y la mayoría simple necesita el auxilio de otros bloques aparte del PRO, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo juegan todos, ¿no? Si logra
que esa foto del otro día con 20 gobernadores se transforme en un aval a medidas parlamentarias, o no, o fue una foto y después veremos. No nos olvidemos que ya había estado la foto del Pacto de Mayo y que eso después no se expresó en nada, o si se quiere, se expresó en el apoyo a la negociación con el FMI, al acuerdo con el FMI, pero después no tuvo otras expresiones parlamentarias en ese momento, el famoso Pacto de Mayo que fue en julio. Y por el contrario, eso empezaron a venir las derrotas parlamentarias de gobierno. Así que creo yo que hay que ver, está todo atado bastante con alambre, y además también tengamos en cuenta que el propio Trump está en una situación no muy Tal favorable, ¿no? Sí, sí. Tuvo las marchas más grandes de la historia en su contra, en más de 2.100 ciudades en los Estados Unidos, entre 4 y 6 millones de personas, algunos dicen que todavía más. Así que es alguien que viene siendo contestado internamente y donde el apoyo a la Argentina no es popular. Tiene incluso un reproche de gran parte de su propio movimiento por esta línea de sostén a Milei, ¿no? Así que bueno, hay que estar atentos porque en un mundo tan cambiante y en coyunturas tan bien cambiante que se modifica el escenario político tan rápido, no nos olvidemos, el 7 de septiembre Milei estaba grogui y existió el 7 de septiembre, no es que existió solo esta elección y la anterior. Sí, sí. Bueno, se logró recomponer, pero eso no quita, insisto, que tenga un montón de contradicciones que el resultado electoral no resuelve. No, y además que en una situación como esta uno se olvida también de algo que ayer mismo se demostró, la renuncia de Franco, o sea que las tendencias internas dentro de un grupo que no tiene suficientes funcionarios, que actúa de una manera muy anárquica también, es muy factible que bueno, se exacerbe también ante la posibilidad del poder omnímodo, que se exacerben las luchas internas, ¿no? Entre un sector y otro. Bueno, pero era un gobierno que supuestamente iba a modificar el gabinete ampliándolo a otros sectores y la Victoria le dijo no, sigo con lo mismo. Pone a alguien que es directamente del riñón de Karina Milei, como Adorni, y bueno, y dice sigo para adelante. Así que por eso te decía que hay que ver si lo de los gobernadores es una foto o algo más. Eso se está por ver. Yo creo que lo más probable es que traicionen como traicionaron gran parte del gobierno de Milei. Los gobernadores que se habían presentado como que eran opositores en la campaña electoral. Sí, duró muy poco ese sueño, ese sueño opositor. Claro, bueno, pero en ese marco, lo importante es destacar que la votación que recibimos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, con más del 9% en el voto a Miriam Bregman a diputada, en mi caso el 6%, pero saliendo tercero también, de 15 listas en mi caso, de 17 Miriam. La elección en la provincia, donde logramos que Nicolás del Caño y Romina del Pla lleguen también a la Cámara de Diputados, es muy importante de cara a lo que viene. Recordemos, solo el Frente de Izquierda, aparte de La Libertad Avanza y Fuerza Patria, logramos entrar al Parlamento en la provincia. En la ciudad también entró el Lustó raspando, pero si vos tomás el total de las listas que hay, somos los únicos que más o menos logramos quebrar la polarización. En estos dos distritos, ¿no? Nada más y nada menos que en la ciudad y en la provincia. Entonces eso es un punto de partida para nosotros plantear la necesidad de la organización ahora de la lucha. Creo que hemos cosechado el reconocimiento a lo hecho estos 2 años, haber estado en la calle contra Milei permanentemente, no habernos dado vuelta, no haber panquequeado, no haber especulado, haberlo combatido tanto quienes nos ha tocado ser diputados como nuestros compañeros en la militancia cotidiana, y creo que ese es el reconocimiento que se expresó en las urnas, ¿no? Con un peronismo que ahora queda muy en crisis y donde todas las contradicciones internas que habían quedado disimuladas bajo la victoria del 7 de septiembre vuelven a aflorar, como la disputa ahora entre Axel y la propia Cristina Fernández, con un liderazgo cada vez más menguado, ¿no?
Está claro que es todo un capítulo del peronismo, ¿no? Porque se abren también posibilidades de que ese voto, que en muchas ocasiones es un voto que hace en favor del voto útil llamado, de sectores que podían tranquilamente apostar a la izquierda. ¿Vos crees que en estas internas entre Cristina y Axel, ¿hay diferencias de alguna manera o crees que en realidad esto de haberse rodeado de los intendentes de alguna manera limita la posibilidad de que Axel pueda correrse a una cosa estilo Podemos o algo así? ¿Vos crees que conceptualmente ya está totalmente ganado para el peronismo, Axel? Sí, sí, yo creo que, a ver, en la campaña hay dos hechos que hay que mencionar. La foto con la conducción sindical poniéndole José Ignacio Rucci a una calle de La Plata, eh, una clara señal con Tal cual. digo, con el sector más conservador del peronismo, y cuando dijo que romper con el FMI sería algo infantil. Sí, Bueno, ese movimiento de Kicillof me parece que fue muy claro de dónde está el parado, ¿no? Con la alianza con dos sectores muy conservadores del peronismo, como son los intendentes de la provincia, tal cual. más la burocracia sindical. Pero no es en ese marco que asoma que Cristina tiene otra línea. Aparece una pelea de disputa de aparato de poder. No es que aparece nítidamente que hay dos proyectos políticos, sino una disputa de aparato de poder, donde todos estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en ir con Jaldo en Tucumán, que encabezaba la lista del peronismo tucumano, cuando venía de haber jugado para Milei hasta el final. Aún en medio de la campaña electoral, los diputados de Jaldo no fueron a una sesión por pedido de Milei, y fue el primero en abrazarse ahora después de la elección. Entonces el propio peronismo es en gran medida una construcción ficcional, porque ahí están los que dicen que hay que oponerse de alguna forma a Milei y los que son aliados completos de Milei, que tienen un problema para mantener el bloque. Jalil de Catamarca está en el bloque de Unión por la Patria en diputados y en el Senado. Silioto, que fue con Milei, está en el bloque de Unión por la Patria. Los diputados de Santiago del Estero de Zamora están en el bloque. Entonces, y los de Jaldo que están aparte, los que no están con Jaldo, fueron en la misma lista. Entonces ahí hay un tema, porque ¿qué pasa? A todos los sectores que son más o menos progresistas y se alinean con el peronismo, después es la realpolitik de que no critiques, te quedás acá, te quedás en el mazo, y bueno, esa es la línea que tuvo Grabois. Vos fíjate que se saca una foto Mayans y Fran con Victoria Villarruel y nadie la critica en el peronismo. Sí, O sí. sea, todos silencio a radio. Y el O lo discurso mismo que hace macartista, Axel además, ¿no? El Kicillof. discurso macartista de plantear que la izquierda tendría que hacer otra cosa, ¿no? Realmente, Obvio, van comprando eso, se transforman en sectores que tienen como el converso, ¿no? Tiene que mostrar que es el más convertido, entonces es el que más te ataca, la fe del converso. tal cual. Y bueno, y eso es lo que parte de lo que estaba mostrando discursivamente Juan Grabois en el último tiempo, que esperemos que cambie y se ponga a organizar también la resistencia contra el ajuste de Milei, ¿no? No, está Y claro. contra ahora la reforma laboral, porque eso se necesita. Pero insisto, ¿qué va a devenir de esta situación de un peronismo en crisis, sin liderazgo, donde se clavan todos los puñales, donde 4 gobernadores van con Milei y a otros 4 no lo invitan, ni siquiera tuvieron la dignidad de decir, no, che, o nos invitan a todos o a ninguno, algo mínimo, elemental, pero no, ni eso, y ya están todos jugando a ver cómo se acomodan? Bueno, eso quizás puede llevar que lo que vimos en la elección de un sector que por izquierda votó al FITU por izquierda del peronismo, bueno, se amplíe y podamos superar históricamente la experiencia del peronismo por izquierda. En ese sentido va la propuesta que hacemos del PTS de empezar a discutir en los sindicatos, en las organizaciones de desocupados, en todo el movimiento de masas, la necesidad de construir un gran partido de trabajadores. Pero bueno, puede ser esa la formulación táctica u otra, pero es en el sentido de plantear esta necesidad, que no
que los sectores que son de izquierda o progresistas terminen asimilados por un aparato conservador como es hoy el peronismo, y no que estemos debatiendo cómo superamos justamente ese obstáculo político, ¿no? Está claro que en la actual etapa del capitalismo el mal menor que siempre se dijo es realmente nefasto. Primero porque en realidad hasta sectores socialdemócratas han girado y han virado directamente a ser funcionales con la lógica del capital monopólico, sino que hay otras problemáticas que también tienen que ver con la crisis civilizatoria del capitalismo, ¿no? Y aquellos que nos definimos anticapitalistas tenemos claro de que hay determinados temas que ni se discuten en Argentina, por ejemplo, muy poco, que hay algunas fuerzas que lo plantean como ustedes, que tiene que ver con los problemas ecológicos, con la devastación, con el elemento de que no hay futuro dentro del marco de este sistema y hay una Bueno, naturalización terrible de la gran mayoría de las fuerzas que compiten, ¿no? así es, pero escuchame, Jorge, ni hablaron de Palestina. No, Sí, ni tal cual. siquiera algo elemental de la denuncia del genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Sí, Ni de sí. eso hablaron. Se Acá vino borraron de muy las tardíamente, marchas acá por llegó muy Palestina. tardíamente. Muy tarde, pero Sí. a ellos les llegó más tarde porque ni hablaron. No, no, tal cual. Patria Grande fue recién ahora una última marcha porque ya le estaban diciendo de todo, pero se borró de todas las marchas contra Palestina. Sus diputados y diputadas no hablaron en el Congreso del tema, no hablaron directamente. Tal cual, No lo mencionaron, no se anotaron, che, está mal. tal cual. Cuando ahora, último momento, hasta de Loredo tuvo que hablar. Sí, sí, Pero ellos no. no, Entonces, está ¿cómo claro. es la cosa? No, en ese sentido, Entonces, bueno, hay, digo, no se animaron ni a eso, ¿no? Ni a eso, bueno. Entonces, yo creo que ahí hay una conclusión política para sacar y bueno, y que el respaldo que obtuvimos es un punto de apoyo para, bueno, para ir por más, ¿no? Para plantearnos esto, sabiendo que ahora tenemos esta tarea en la coyuntura, que es enfrentar la contraofensiva de las grandes patronales y el gobierno, y que en ese marco, participando, interviniendo en todas las luchas, ir preparando una alternativa política superadora de la experiencia peronista. Cristian, ustedes si hay algo que se caracteriza el PTS dentro del FITU es en ser un sector que estudioso de la realidad y que no cae en posiciones dogmáticas, sino que al contrario, tratan de analizar la realidad. Hay una definición de Marx que afirmaba que el sistema capitalista se asentaba en prácticas sociales que generaban en algunos casos una falsa conciencia. ¿Crees que el actual capitalismo financiero y sus múltiples dispositivos construyen una, sub- una subjetividad que constituye un obstáculo para, en cierto modo, en comparación a otras épocas, la construcción de lo colectivo y exacerba el individualismo? Mira, creo que eso es lo que tratan de hacer, pero que no es un absoluto. O sea, cuando hay experiencias colectivas, eso se supera. Lo vimos con el movimiento feminista, por ejemplo, que emergió en nuestro país a partir del 2015, y que tuvo otro envión en el 2018, y también en todas las experiencias de lucha y resistencia colectiva que tuvimos bajo mi ley. No lo olvidemos. Acá hubo una resistencia permanente, persistente, aunque fragmentada, si vos querés, pero que caracterizó estos 2 años también de mi ley, con algunos hitos muy importantes de grandes demostraciones de masas contra aspectos de la política del gobierno, en las universidades, en el Garrahan, en el apoyo a los jubilados, en la lucha del colectivo de la discapacidad, en lucha contra los despidos. Lo que pasa que, bueno, al no tener una conducción centralizada, esas luchas dieron batallas parciales, pero que le pusieron un límite a mi ley, ¿no? O la gran movilización del movimiento de las disidencias sexuales y del movimiento de mujeres después del discurso de Davos. O sea, todo eso lo tenemos que ver. Entonces, yo creo que cuando hay acción colectiva, todos esos dispositivos de control del sistema pueden ser superados. Ahora, si no hay lucha y acción colectiva, obviamente priman esos mecanismos de disciplinamiento social, individualización. Entonces, creo que hay que ver las dos cosas, ¿no? ¿Existen? Existen. Ahora, ¿son insuperables? No, no, no. No, Son no, cualquiera superables que ha estado en un como... conflicto sabe muy bien que aquellos compañeros que por ahí uno piensa que no se iba a sumar a un conflicto, en el momento concreto
cambian de actitud y el conflicto es realmente una verdadera universidad de la vida, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que cuando no se ve salida colectiva, bueno, prima la idea de, bueno, voy a buscar la salida individual, que Tal es cual. en última lo que explica por qué muchos sectores, muchas personas de sectores populares, sobre todo jóvenes, apostaron por Milei. Si vos no ves una salida colectiva para luchar por tus derechos, imaginás un futuro que pueda venir con la acción individual. Y esa es la responsabilidad que ha tenido el movimiento sindical de dejar Tal a los cual. jóvenes solos, ¿no? La famosa frase Sumar de la experiencia. correlación de fuerzas, por ejemplo, que en realidad la correlación de fuerzas Claro, no bueno, bueno, viene del cielo, ¿no? para justificar arrugar siempre, ¿no? Tal Y cual. bueno, esa mecánica del arrugue permanente también y la defensa meramente corporativa, bueno, favorece esos mecanismos de disciplinamiento o de ilusiones en las salidas individuales. Pero, como te decía, no olvidemos que cuando la lucha colectiva está presente, mucho de todo eso se supera. Por último, Cristian, ¿cuál es la tarea de una izquierda socialista que tiene como objetivo trascender el marco del actual sistema de explotación capitalista para poder superar y transformar el actual estadio de atomización social, que es el denominador común, como decíamos, de esta etapa del capitalismo con sus infinitos dispositivos de dominación, ¿no? Que hacen una tarea mucho más compleja el enfrentar al sistema? Mira, yo creo que la respuesta a esto no puede estar separada de la coyuntura que nos toca enfrentar, ¿no? Y en nuestro país nos toca efectivamente una coyuntura donde están tratando de desmoralizar, de que la victoria del gobierno ya crea una nueva hegemonía y entonces no se puede enfrentar. A ver, si lo salimos a enfrentar con el 56%, mucho más vamos a hacerlo con el 40% que ha sacado ahora. Y donde lo primero es no ceder al impresionismo. Yo escucho algunos análisis en los medios de comunicación, incluso de sectores progresistas, que, bueno, me llama muchísimo la atención. Es gente que se come la parada todo el tiempo, o que quiere hacerlo, ¿no? Sí, Que sí, quiere hacerlo. Y que al revés, en vez de buscar las contradicciones que hay en el ataque de lo de arriba, intenta hacer como que no existen y presentar un enemigo todopoderoso contra el cual no te queda otra que agachar la cabeza. Bueno, nuestra primera tarea es exactamente lo contrario, mostrar esas contradicciones y decir, che, vamos a resistir con todo. Y en ese sentido, recordar la analogía del 2017, cuando Macri tenía todo a favor tal y la cual. resistencia le puso un límite. Entonces, me parece que eso es lo primero, y en ese marco, porque no está separado de la intervención en las luchas concretas, como se ha visto, digo, en el reconocimiento nuestro, es por la participación en todas las luchas concretas, ir, bueno, avanzando en crear una fuerza militante, porque si no logramos una fuerza militante, no podemos tener la capacidad de transformar nada. Hay que recuperar los sindicatos, los centros de estudiantes, dar pelea en todos los terrenos. Y bueno, y me parece que esa es parte de la pelea nuestra, junto con, obviamente, dar la batalla político-ideológica, cultural, que está planteada, que se da en todos los terrenos, pero empieza por mostrar la fuerza que tiene la calle, ¿no? Para señalar la calle como metáfora de la lucha de clases o de la acción directa, que me parece que es un punto bueno, que lo tenemos que marcar una y otra vez, porque parte de la estrategia de este gobierno fue tratar de disciplinar, de que la calle no exista, no puede hablar, y la verdad es que la calle sigue existiendo. Tal Y, cual. y, y dio enormes respuestas contra este gobierno, y bueno, y creo que tenemos que seguir abonando eso para plantear dónde van a venir las grandes transformaciones. Está claro que razones sobran para enfrentar este proyecto hambriador. Así que bueno, un fuerte abrazo, Cristian, y muchas gracias por participar en nuestro programa, en Reflexiones para la Transformación. Bueno, un abrazo muy grande. Nos hemos comunicado con Cristian Castillo, diputado del Frente de Izquierda